Ezequiel 36. Gloria al Señor. Ezequiel 36. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria al Señor. Ezequiel 36, a partir del versículo 26. Gloria al Señor. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Y la palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi precepto y los pongáis por obra. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites estar aquí, Señor, para sí compartir tu palabra, oh Dios. Te pedimos, Señor, que en estos momentos tú abres el corazón nuestro, Padre, para nosotros poder escuchar lo que tú quieres hablar en esta noche, oh Dios. Ministra conforme a cada necesidad. Que esta palabra penetre a los más profundos de nuestro ser, oh Dios, y que puedan transformarnos en nuestro espíritu, Señor, para nosotros poder seguir manifestándote a ti. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Yo quiero que hablar un poco, no voy a ser muy extenso, pero quiero hablar un poco de ejercitar el espíritu. ¿Cómo nosotros podemos ejercitar el espíritu? Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, nos sentimos como muertos espirituales. Y eso sucede, sea cualquier circunstancia por la que uno está pasando. Y muchas veces cuando somos muy religiosos, nos sentimos que si no estamos haciendo las cosas que se nos han dicho para poder ser muy espirituales, entonces estamos mal. Pero en esta hora yo quiero que usted entienda realmente cómo usted puede ejercitarse en su espíritu para usted poder vivir esa vida que la Biblia nos llama a nosotros, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y muchas veces nosotros estamos como que realmente no tenemos esa abundancia de vida. Yes. Nos sentimos como vacíos, nos sentimos como que nos hace falta algo. Amén. Y entonces no sabemos qué es lo que es. Y ahí es donde nosotros queremos llegar, porque muchos de esto es por falta del conocimiento. Por eso que cuando usted se lee 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice que Él nos dio el Espíritu para que sepamos lo que se nos ha concedido. El problema es que la iglesia generalmente no está fundamentada en lo que la palabra de Dios le dice, que ellos son el que nosotros somos. Estamos más fundamentados muchas veces en la experiencia que podemos tener a través del Espíritu, en lo que podamos sentir. Y eso es un problema. Porque no se trata de que usted sienta. Y no estoy diciendo que sentir es malo. Es bueno sentir el Espíritu. Pero el problema no es ese. El problema es que si usted se basa en su sentimiento, usted va, cuando usted salga a su trabajo, cuando usted sea ahí afuera, o cuando usted esté haciendo cualquier cosa o estudiando en la universidad, usted va a sentir que no siente nada. Y se siente que en ese momento el Espíritu de Dios y el Espíritu suyo como que no está funcionando. Tenemos que saber, porque eso pasaba mucho en tiempos atrás, donde la iglesia por largos años le decían a los miembros que no debían estudiar, porque el estudio, lo que iba a eso es secular, y Jesucristo viene pronto, y eso te mata el espíritu, porque le dedica mucho tiempo a las cosas seculares. Y no entendíamos, por tener falta de conocimiento realmente, nos sentíamos que cuando no estábamos metidos dentro de cuatro paredes adorando y brincando y adorando a Dios, estábamos mal. Tenemos que estar conscientes de que cómo nosotros podemos seguir ejercitando el espíritu, no importa donde usted esté, porque esto no se trata de estar en cuatro paredes. Amén. Y cuando nosotros le estamos leyendo aquí habla de que en Ezequiel 36, 26 dice:
Os daré con corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y cuando la Biblia está diciendo que pondré espíritu nuevo es porque algo le falta. Algo le estaba faltando a ellos, que aquí está diciendo que va a poner espíritu nuevo. Y eso tenemos que entenderlo, porque muchas veces nosotros podemos estar dentro de la iglesia sin recibir esa nueva creación, sin recibir el espíritu que vive, que es el que porta la vida en nuestro espíritu. Y podemos hacer todas las cosas que se hacen aquí dentro de la iglesia, pero en la carne, en nuestro yo, en nuestro conocimiento. Todos sabemos eso. Cualquiera se puede parar aquí y venir y adorar a Dios y glorificar a Dios y decir gloria a Dios y aleluya y cantarle a Dios. ¿Cuánta gente que no conocen a Dios cantan alabanza a Dios? Y por eso no es que están cantando en el Espíritu. O sea que tenemos que entender toda esta cosa para nosotros saber si estamos realmente ejercitando nuestro espíritu o realmente estamos viviendo bajo unas emociones. Que cuando el alma se siente emocionada y empezamos a llorar, pensamos que estamos en el espíritu muchas veces. O sea que nosotros podemos llorar sin tener la vida del espíritu. Yo estoy seguro que la niña cuando estaba cantando ahí realmente sintió esa presencia del Señor, sentía lo que estaba cantando y realmente tuvo que tirar la lágrima. Muchas veces nosotros tenemos vergüenza cuando el espíritu nos pone a llorar. Me acuerdo la experiencia que tuve cuando yo tenía vergüenza en como nuevo creyente de adorar a Dios. Y yo le pedí a Dios, porque de eso que se trata esto, se trata de dependencia de Dios. Para usted poder llegar a esa vida del Espíritu, se tiene que salir todo lo que el alma puede sentir y nosotros realmente abrirnos el corazón hacia Dios. Y yo cuando era nuevo creyente, a mí me daba vergüenza andar con la Biblia en la mano. Me daba vergüenza adorar a Dios cuando estaban los hermanos adorando. Yo tenía que esperar que hubiera un coro bien encendido, donde todo el mundo lo estuviera haciendo para yo poder levantar la mano y adorar y decir gloria a Dios. Y eso estaba ahí. Pero yo tenía que ser sincero con Dios. Yo le dije, Señor, a mí me da vergüenza adorarte. A mí me da vergüenza andar con la Biblia en la mano. Y todo eso se lo decía al Señor. Yo le decía, Señor, enséñame a adorarte. Y pasó en una ocasión que estaban en el tiempo como están ahora en Santo Domingo, que estaban en política. Y yo iba para la iglesia y yo andaba en un motorcito, donde en ese motorcito yo podía poner mi Biblia y no me daba vergüenza porque yo la ponía ahí, llegaba a mi iglesia, la cogía rápido y entraba para adentro. Y yo me paré a limpiar los zapatos y de repente están todo eso políticos haciendo campaña. Y levantando bandera y diciendo que viva tal político y tal presidente, y empezaban, y yo miraba y algo me decía en mi espíritu, mira cómo están esa gente ahí alabando a un hombre que no va a hacer nada por ellos, y a ti te da vergüenza adorarme. Mira, así como que algo me estaba confrontando por dentro, algo hablándome por dentro, y yo empecé y agarré eso y dije, wow. En mi corazón eso me dolió, porque esta gente con tanta libertad puede adorar a un hombre que no va a hacer nada por ellos. Y yo que tengo a un Dios que me salvó, que me dio vida eterna, que sé que sucedió algo en mí por dentro y no puedo levantar la mano a Dios con agradecimiento. Y ahí mismo por dentro le dije, Señor, perdóname. Y de repente pasaron dos amigos míos, se me pasaron al frente y tenían cerveza en la mano y yo lo veía con ese orgullo de yo tener esa cerveza en la mano. Era como Dios ministrándome y ellos se la pasaban y la tenían ahí y yo decía, a mí me da vergüenza andar con la palabra de Dios en la mano. Y esta gente no le da vergüenza andando con una bebida que lo que le va a hacer mal. Desde ese día yo dejé de andar en el motor para ir para la iglesia. Dije, yo voy a andar con mi Biblia. Y pasó en una vigilia que cuando estaban ahí en esa vigilia, yo estaba ahí y estaba todo adorando. Yo le dije, Señor, enséñame a adorarte. Y de repente yo sentí algo que me hizo llorar. Eso era un gemido en mi espíritu. Y empecé yo a soltar lágrimas de tal manera que esas lágrimas caían así. Yo no sabía por qué lloraba. Pero no podía parar la voz y era como de trompeta adorando a Dios, diciendo gloria a Dios y llorando. Y algo por dentro me decía, no te da vergüenza que te están escuchando. Y yo le decía al Señor, no importa, yo quiero seguir adorándote de esta manera. Fue algo lindo, una experiencia maravillosa. Pero uno tiene que romper eso. Y no era mi fuerza, porque yo empecé a decirle, Señor, yo no puedo, enséñame a adorarte.
Y de eso se trata el Evangelio, de eso se trata de ejercitar nuestro espíritu, que muchas veces tenemos temor en predicar, tenemos temor en decirle a una persona, Cristo te ama, de pasar un tratado y decir, hablar de Cristo. En ese momento yo empecé a hablarle a la gente de Cristo, yo empecé a decirle que Cristo es nuestro Salvador y a predicar la palabra de Dios. Y me paraba en las esquinas. ¿Por qué? Porque realmente Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí, aparentemente, esta gente está muertos espirituales. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, nosotros vamos a entender por qué están muertos espirituales. Estamos en el Nuevo Testamento y sabemos que algo sucedió cuando el Dios creó al hombre. Y nosotros estábamos el jueves hablando de esto un poco. Y voy a dar un pequeño resumen para dar esa introducción de lo que realmente estábamos enseñando el jueves a través de esto. ¿Por qué el hombre estaba muerto espiritual? Y no podía vivir en el espíritu, pero Dios le hace una promesa porque Dios sabía que no había forma del hombre poder agradar a Dios, del hombre poder adorar a Dios, del hombre poder tener conocimiento de Dios, que no sea a través de que se le pusiera un espíritu nuevo. Y cuando nosotros estábamos hablando, decíamos que la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que sopló aliento de vida sobre el hombre. Y que ese aliento de vida estaba compuesto por dos componentes, que era el soplo de Dios y la vida de Dios. Eso fue que cuando entró en ese cuerpo, decíamos que cuando entró en el cuerpo, entonces se forma un espíritu, un alma y un cuerpo. Nosotros cuando vemos, dice que sopló aliento de vida, pero en toda la palabra de Dios, entonces empezamos a encontrar que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que nos santifiquemos espíritu, alma y cuerpo. O sea, dando a entender que estamos compuestos por tres entidades, tres personas en uno, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando estamos analizando eso, vimos que entonces sí, entendíamos por qué se decía que Adán fue un alma viviente. Era un alma que estaba vivo, que tenía vida, que cuando Dios lo crea con un espíritu, con un alma y un cuerpo. Y entonces había vida en su espíritu. En la única parte que el hombre puede tener vida es en su espíritu. En el sentido de que el espíritu es la parte que está consciente, que puede conocer a Dios. El alma es la parte que está consciente del yo, de mi sentimiento, de mi voluntad, de todo eso. Y el cuerpo está consciente de todo lo que hay afuera, porque ve, porque escucha, y él puede estar consciente de todo lo de afuera. Y decíamos que el alma de sí misma y el espíritu era la parte que podía estar consciente de Dios. Pero Dios entonces, seguíamos diciendo que Dios creó el huerto del Edén y que puso ahí el árbol de la vida, puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también dijimos que había otro árbol, que era el árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Eso está en Génesis 2. O sea que habían tres tipos de árboles. Lo que eran deliciosos a la vista y bueno para comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Dios le dice que de todo árbol podían comer allá. Podían comer de todas esas frutas que eran deliciosas a los ojos, pero le pone un árbol específico en el medio del huerto y le dice que de ese árbol podían comer porque era el árbol de la vida. Y le pone otro y le dice, ahí está el árbol del conocimiento de bien y de mal, porque el día que coman, le prohíbe que coman, porque el día que coman ciertamente morirán. Y tenemos que entender esta parte, porque esta parte es muy interesante. Esta parte nos está diciendo que nosotros dependemos de los alimentos. Habían tres árboles y el cuerpo estaba, nosotros como seres estamos compuestos por tres. Había un árbol que podía alimentar el espíritu. Había un árbol que podía alimentar el cuerpo. Pero había un árbol que estaba prohibido, que era el que iba a alimentar el alma y no estaba supuesto a tener el conocimiento del bien y del mal. Entonces tenemos sentido, tiene sentido. O sea, Dios, a veces hacemos la pregunta, ¿y por qué Dios permite que hubiera un árbol del conocimiento del bien y del mal que iba a hacer que el hombre pecara? Pero Dios no fue injusto. Dios crea al hombre un alma viviente. El problema de este hombre era que tenía tres tipos de alimentos. Y a él se le puso en el medio el árbol de la vida para que comiera de él. Ese árbol era lo que iba a alimentar su vida espiritual. Ese árbol representaba a Cristo. Ese árbol le iba a dar vida. Pero vida y naturaleza de Dios. Pero él decidió comer del árbol equivocado. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde fue la situación.
Si este hombre se hubiese alimentado del árbol correcto, este hombre iba a poder tener una percepción de Dios de tal manera que él jamás iba a poder pecar, porque iba a tener la naturaleza de Dios. Y yo creo que ahí se iba a terminar la Biblia. La Biblia se iba a terminar en 4 capítulos. Iba a tener 4 capítulos. Génesis 1, Génesis 2, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Yo creo que no iba a necesitar Génesis 3, ni Génesis 20, ni nada por eso. Porque en Génesis 1 y Génesis 2 usted ve que es lo mismo que Apocalipsis 21 y 22. Donde allá estamos sin Satanás, sin el pecado, con el árbol de la vida. Allá no hay muerte y todo está perfecto. Igual que en Génesis 1 y Génesis 2. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre, lo creó con un objetivo de que nosotros gobernáramos. ¿Y qué es lo que le íbamos a gobernar? Cuando usted se lee Efesios y Colosenses, usted se da cuenta que nosotros estábamos para que nosotros le diéramos a conocer a las tinieblas de quién era Cristo. De que nosotros éramos los que íbamos a subyugar al enemigo. Por eso es que la Biblia ahora nos dice que nosotros estamos aquí hasta que pongamos a nuestros enemigos por debajo de nuestros pies. Porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y nosotros estamos aquí para manifestar a Cristo. Y nos dio la autoridad y se la devolvió al hombre porque Dios se la dio en el Edén, pero él la perdió porque comió del árbol equivocado. Ahora, ¿cuál era el problema de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Tenemos que entender esa parte. Porque si no podemos entender esa parte, no vamos a ser efectivos en la vida del Espíritu. Cuando el hombre come de este árbol, lo que hace y sucede es que este hombre se llena de un conocimiento a través del alma que no estaba supuesto en el diseño de Dios de que ocurriera. Porque el diseño de Dios era que él tuviera un espíritu, que Dios lo creó ahí, que se podía comunicar con él y que Dios podía darle dirección a través del espíritu del hombre. Para eso Dios lo puso ahí. Entonces el espíritu, cuando el alma come del árbol del conocimiento del bien y del mal y se alimenta del árbol equivocado, es imposible ahora que el hombre muera espiritualmente y se pueda comunicar con Dios. Yo no sé si usted ha visto gente que es sordomudo. ¿Cuánto han conocido un sordomudo? La pregunta es, ¿el sordomudo tiene oreja? ¿Tiene su oído ahí, sí o no? ¿Tiene su boca, sí o no? El problema es que no puede comunicarse. O sea, está ahí, pero está muerto. Porque no puede hablar, no puede escuchar, no puede transmitirse con el mundo en lo que es hablando, en lo que es escuchando y escuchar al mundo. Eso mismo pasó con el espíritu cuando el alma tomó la decisión de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El espíritu quedó inhabilitado para poder escuchar a Dios, para poder hablar con Dios. Y no había forma. Por eso es que cuando nosotros estamos leyendo aquí y estamos ya aquí en este nivel de que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que la intención de Dios era que el hombre tuviera un espíritu donde él pudiera comunicarse, por donde él pudiera vivir dentro de él y comunicarse. Y si el hombre podía comer de ese árbol de la vida, entonces iba a poder ser efectivo en seguir la vida y ejercitar su espíritu. Ahora queda el problema que el hombre lo único que puede ejercitar su alma y alimentarse del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era el problema del conocimiento del bien y del mal? El problema es que el hombre fue creado para ser guiado por el Espíritu. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Por lo tanto, el diseño de Dios era que Dios en su espíritu lo guiara y que el espíritu del hombre guiara al alma y el alma al cuerpo. Esa era la forma. Eran los tres en uno. El hombre no necesitaba ni saber lo bueno ni saber lo malo, porque la forma que Dios lo iba a guiar era para que todo el tiempo estuviera ejercitado en la vida de Dios. Para comer del árbol de la vida sucede algo, que el conocimiento te quita la dependencia de Dios. ¿Cuánto sabe que el conocimiento le puede quitar? Por eso era que el hombre no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el conocimiento siempre te va a quitar la dependencia. Yo decía en la clase del jueves que cuando si uno está estudiando algo, por ejemplo, usted quiere aprender a ser un chef y necesita saber cocinar, porque no sabe. Usted va y hace un curso y cuando le enseñan a cocinar, usted sabe cocinar. Ya usted no necesita al maestro después que usted se gradúa de eso. Ya usted es experto cocinando.
El problema es que ya como usted no depende ya de lo que el maestro cocine o lo otro, porque usted sabe cocinar, usted ahora va a salir por el conocimiento en la dependencia de hacer comida. Ahora, el hecho de que usted se gradúe de saber y conocer todos los alimentos y cómo se cocina, no quiere decir que usted tenga vida. Y eso era lo que estaba sucediendo, que si el hombre empezaba a tener el conocimiento de cómo hacer y reconocer y ellos decidir qué estaba bueno y qué estaba malo, era un problema. Porque ya no estaba haciendo por la dirección del Espíritu. Ya no estaba haciendo por la dirección de Dios. Ahora el hombre lo que tiene una dependencia de su conocimiento. Y por el conocimiento podemos hacer muchas cosas. Pero lo que da vida es algo que te tiene con dependencia. Por ejemplo, ¿quién puede graduar en el aire? Y decir, me voy a ser un perito, un ingeniero o un científico en saber todos los componentes del aire. Y ya después que me haga y me gradúe, ya yo no necesito el aire. El aire es vida. Amén. Por lo tanto, todo lo que es vida, usted siempre va a tener que estar dependiendo de la vida. Amén. Usted hasta que se muera, 24 horas, usted va a tener que estar dependiendo del aire. Es igual que la comida. Usted podría saber cómo se cocina y todo eso, pero puede venir uno que no tenga el conocimiento de cómo se hace la comida y se la come, y ¿quién que va a tener vida? El que se la come. El que se la está comiendo. O sea que para nosotros ejercitar el espíritu, necesitamos realmente tener vida. No simplemente el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, como dice aquí. Y ahí era donde tuvo el problema, porque el hombre jamás empezó a recibir vida. Y ahora Dios dice y hace una promesa que necesita que el hombre entonces ponerle un espíritu nuevo, para que ese espíritu nuevo pueda volver a tener la vida de Dios y ellos puedan realmente ejercitar su espíritu. Cuando usted lee aquí en Job dice, Zacarías 12:1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea que Dios formó su espíritu, el espíritu del hombre dentro de él. Fue para eso, fue con un propósito. El propósito exactamente fue de que Dios pudiera morar en el espíritu del hombre. Y eso es necesario que nosotros lo supemos. Porque Pablo le dice a Timoteo, le dice, esfuérzate en la fe. O sea que para ejercitar el espíritu él tenía que esforzarse en la fe y en la piedad. Y empieza a hablarle, a decirle en 1 Timoteo 3:15, le dice eso, que se esforzara en la fe. Pero la pregunta es, ¿cómo usted se esfuerza en la fe? ¿Cómo usted ejerce esa fe? Estamos hablando de ejercitar el espíritu. No hay algo que pueda más que revivir el espíritu de uno que la fe. Y el problema es que nosotros no ejercitamos la fe, no ejercitamos el espíritu a través de la fe. Queremos ejercitarlo a través de otras cosas. Por ejemplo, y cuando yo digo esto, no quiero que me malinterpreten. A veces queremos ser como los niños. Cuando usted agarra un niño, para usted entretener a ese niño, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ustedes empiezan todo el tiempo a jugar, a hacerle gracia. Usted lo quiere mantener contento, dele dulce. Agarre para acá, brínquelo para allá y usted va a ver que todo el tiempo está gozoso. El problema es que cuando usted deje de hacer eso, al niño se le fue el gozo. Si él no tiene algo con que entretenerse para estar bien, ahí hay un problema, porque el niño inmediatamente empieza a llorar, empieza a brincar y a patalear, porque hay que tenerlo entretenido con algo. Y ese ha sido siempre el problema muchas veces de la iglesia. Que la iglesia, lo que muchas veces queremos que nos entretengan. Eso es así. Queremos que le hagamos muchas bullas y muchas cosas para que la gente entonces salga ejercitado en su alma, en sus emociones, y salten y brinquen y sientan, wow, qué glorioso fue el culto. Pero el problema es que no reciben la vida. Y la vida es necesaria para mantener y para prevalecer. Y usted no va a recibir vida con el hecho de usted tratar de entretenerse, de que lo entretengan. Y hay muchos creyentes que nos entretenemos mucho con la oración, con el ayuno y con todo, y con la lectura de la palabra. Y eso es necesario porque te ejercita tu espíritu, pero realmente te da mucha vida eso. Si usted empieza a orar, yo no quiero que usted me entienda lo que le quiero decir. Usted se pone a orar ahí, usted va a sentir el Espíritu de Dios tremendo. Y habla en lengua y siente y llora y es bueno.
Se ejercitó el espíritu, se ejercita el espíritu, porque eso es parte de la vida del nuevo hombre. Que la oración es parte de eso. Usted no ora para ser espiritual, usted ora porque es espiritual. Porque cuando usted estaba en el mundo, usted oraba. Ahora, si usted piensa que su vida espiritual se va a ejercitar simplemente porque usted está en oración y en ayuno y en lectura de la palabra, usted se va a equivocar. Porque los momentos que pasen eso, va a sentir presencia. Pero cuando salga de esa presencia y sienta cualquier situación o cualquier problema, se va a sentir vacío. Por eso también hay que acompañar la oración, que usted lo ejercite con la oración, pero necesita el conocimiento de la palabra. Usted necesita saber quién es usted en Cristo, para que cuando alguien venga a decirle, o Satanás venga a quererle matar su fe, diciéndole a usted lo que usted es algo, y usted le pueda decir, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy un rey de Dios, yo soy un sacerdote santo de Dios. O sea, saber eso es importante. Porque eso es lo que va a ejercitar la fe en que tú tengas lo que Cristo hizo en ti. Es lo que va a ejercitar realmente que tú puedas avivar tu espíritu. Y eso es interesante porque en una ocasión pasaba eso. O sea, yo vivía más de lo que me profetizaban. De que cuando me oraban y me decían algo de parte de Dios, estaba yo contento. Brincaba, lloraba. Y ese gozo me duraba 15 días. A los 15 días estaba buscando que alguien me hablara de nuevo. Porque eso era, o sea, como que se pone uno adicto a eso. Y llegó un momento que yo le dije al Señor, yo no quiero que me ministren ya. Porque cada vez que lo hacen, yo me siento que tú me hablaste, siento que realmente eres tú que estás ahí, pero yo necesito vivir por fe. Yo necesito vivir por la palabra. Yo necesito que cuando yo empiece a tener situaciones y dudas, la palabra sea la que me ejercite a mí. El problema es que nosotros somos muy haragán. Yo no sé si puedo decir haragán. Como que no podemos dedicarle tiempo a esas cosas, de buscar el conocimiento de Dios. O sea, no dependemos de la palabra. Tenemos que depender más o menos de lo que podamos sentir, de lo que me pueda decir el otro, que el profeta. Usted ve que viene una persona que Dios lo usa por ahí y va a dar una campaña, todo el mundo empieza a llamar por los teléfonos, viene fulanito que Dios lo usa tremendo y que sana y que hace aquello, y todo el mundo por ahí se llenan los estadios. Porque queremos vivir de eso, queremos depender de eso. Y en vez de que las señales nos sigan a nosotros seguimos a las señales. Allí está la señal que el hombre de Dios usa, vámonos para allá. Y yo no estoy diciendo que eso es malo. O sea, no estoy diciendo que no pueden a esos eventos. Pero vamos a depender más realmente de que Dios nos ejercite nuestro espíritu a través de la palabra. Por eso Pablo, cuando oraba, Pablo decía, oro para que Dios le dé sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual, pero no un conocimiento, porque cuando se habla de esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, todavía ese árbol sí existe todavía. Los dos existen porque el árbol de la vida era Cristo. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal sigue ahí todavía. Todo lo que usted haga a través de la carne, del alma, de su conocimiento, es de la carne, es del árbol de la vida. Incluso la palabra de Dios que está aquí, usted puede estar leyéndola y estar comiendo a través de ella, del árbol de la vida. Si no, pregúntenle a los fariseos, los escribas, cuando Cristo llegó. Ellos se sabían toda la palabra, pero la tenían como el árbol del conocimiento del bien y del mal para juzgar a Cristo. Oh, tú te estás haciendo como Dios. Y la palabra dice que el que diga que él se hace como Dios hay que apedrearlo. O sea, estaban utilizando el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no tenían vida. Jesucristo le tuvo que decir, ustedes escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellos tenían el árbol del conocimiento del bien y del mal, la escudriñaban, pero no pudieron ver la vida ahí del frente de ellos, que estaba ahí. No pudieron comer de ese árbol. Y ese es un problema. Eso nos pasa muchas veces hasta con la palabra. Por lo tanto, la palabra, para usted poder experimentarla en su vida, tenemos que escudriñarla para ver a Cristo, que Cristo tiene más de Él para mí. Por eso es que cuando Jesucristo vino aquí se presentó como el pan de vida. Él no se presentó de que yo soy Cristo Jesús, aquí el Dios que viene. No, Él se presentó como un pan para que coman vida de Él. Él sabía que si lo comían y bebían de Él, decían que íbamos a recibir vida eterna. Y de eso se trata esto.
O sea, tenemos que apelar realmente a tener vida y no a tener el conocimiento del árbol del bien y del mal. Apelar a la vida, apelar a Cristo. Por eso me acuerdo cuando yo leo esta mujer que va desesperada por un hijo que tiene, que está gravemente atormentada por un demonio, y empieza a vocear esta mujer que era cananea, y empieza a vocearle y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le dice así, Jesucristo se queda ignorándola. Y volvió esta mujer voceando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesucristo nada. Los discípulos parece que le dio apuro. Le dijo: maestro, pero tú no estás escuchando que esa mujer te está llamando. Jesucristo: déjala quieta, que no está bien echarle la comida a los perrillos, los panes a los perrillos. Esta mujer estaba clamando a la descendencia de David, pero ella no pertenecía a la descendencia de David. Ella no pertenecía al pueblo de Dios. Era una mujer que era considerada, una mujer considerada inmunda. Era una mujer que los judíos la rechazaban. El pueblo de Israel la rechazaba porque no era de su descendencia, no era del pueblo santo de Dios. Y estaba reclamándole a Jesús por la descendencia de David. Aleluya. Jesucristo no le hizo caso. Jesucristo: no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. No. Pero cuando esta mujer supo que Jesucristo dijo eso, y le dijo: Señor, yo sé que ya, pero ahí los perrillos siempre están ahí debajo de la mesa, para que cuando caiga cualquier migaja de pan, entonces poder comérsela. Cuando Jesucristo vio que ella clamó al pan, y que Él era el pan del cielo, el pan de vida para toda la humanidad, dijo: ay, tú ahora has clamado a la cosa bien, porque eso fue lo que yo vine a dar, el pan de vida a todo el mundo. No a reclamarme una descendencia, sino a saber que yo soy el pan para comerla. Y Jesucristo dijo: grande es tu fe, mujer, hágate como se ha dicho. Y esa mujer creyó, y su hija fue libertada. Por lo tanto, cuando usted ve toda la palabra, siempre se va a tratar de una comida. Desde que empezó, habían 3 árboles. Cuando siguió hacia adelante, usted nada más veía que se hablaba de comer un cordero, que había que sacrificárselo y comérselo. Y todo era la comida, porque todo se trataba de Cristo. El problema es que muchas veces nosotros no estamos viendo en las escrituras a Cristo. Por eso que yo decidí que Dios me mostrara a Cristo en todas las escrituras, que nosotros podamos ver ese alineamiento realmente, que todo se trata de Cristo y que no se trata ni siquiera de nosotros. Se trata de que Cristo quiere darnos vida. Léanse el libro de Juan y usted se va a dar cuenta que en el libro de Juan todo lo que se trata de dar vida. Todo, desde Juan 1 hasta Juan por ahí 23, 22, todo se trata de que Jesucristo es lo que vino a dar vida y vida en abundancia. Se trató de que Él lo que habla es, cuando usted se lee Juan 14, mire, ese Juan 14, que la gente muchas veces lo hemos malinterpretado, que es donde Dios empieza a revelar realmente su propósito eterno. Nosotros todo el tiempo nos han enseñado que hay Juan 14 que dice: en la casa de mi Padre mucha morada hay, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y entonces ahí empezamos a decir que eso se está refiriendo a que Dios fue allá arriba a preparar morada en el cielo. Y allá hay muchos castillos. Y hay gente que hasta han ido al cielo y han visto todos los castillos que Dios ha criado. Y dije que Dios le mostró el de ellos y le dijo: ahí está el mío. Y le falta la ventana, a otro le falta el techo. Y a uno que lo que tenían era la mala zapata, porque parece que no habían trabajado para Dios. Yo digo: pero por Dios, ¿cómo es que Dios hace el mundo en 6 días? Y que todavía al Señor le falta en blue allá arriba. Le falta para poder construir de que toda la casa que Dios tiene preparada. Hay gente que han visto hasta la de Diable. Es una mansión grandísima, porque ese siervo de Dios se preparó. Y ese siervo de Dios lo usaba y predicaba y se ganó muchas almas. Mire, si podemos escudriñar ese capítulo 14, el 13, el 15, el 16 y el 17 están en un mismo capítulo. Recuérdense que la Biblia no tenía versículos. La Biblia no se hizo con un título. La Biblia era escrita como carta que se escribía.
que para usted entenderla tenía que leer todo y ver la esencia de ella. Por lo tanto, esos capítulos ahí están totalmente conectados. Jesucristo le empieza a decir en el capítulo 13, a los versículos finales, que donde yo voy ustedes no podrán ir. Le dice, Señor, ¿y de dónde tú vas que nosotros no podemos ir? Y Pedro le dijo, yo podía dar la vida por ti. Y el Señor empezó a decirle que de cierto me iba a negar 3 veces, y empezó a decirle. Pero la pregunta era, ¿a dónde Jesucristo iba que ellos no podían ir? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si así no fuese, yo se lo hubiera dicho, y lo tomaré a mí mismo. Él no dice, lo tomaré a ustedes. Él dijo, y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que lo que está diciendo ahí es que Él se tomaría a sí mismo. ¿Y cuál es Él mismo? Recuérdense que Cristo cuando muriera iba a ser la cabeza y nosotros el cuerpo. Él se iba a tomar a sí mismo. Y se iba a sentar a la diestra del Padre. Y si Él se sentó, nosotros nos sentamos porque somos el cuerpo. Pero Jesucristo lo que estaba diciendo era que Él tenía que ir a la cruz. En ese momento ninguno podía seguirlo. Porque ese trabajo de resolver el problema del pecado, de resolver el problema de la nueva creación, de ese espíritu que Él tenía que poner en el hombre nuevamente para Él poder morar en ello, tenía que resolverse. Y Él le dice así, donde yo voy no podrán, pero después me podrán seguir. Y así mismo sucedió. Pedro fue el único que trató de seguir. Y mientras él lo iba a seguir, le hacían la pregunta y negaba al Señor. Y de repente, al tercero canta el gallo y tuvo que mandarse a huir. Dejaron a Jesucristo solo porque el único que podía resolver el problema del pecado era Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando Él resolviera eso, Jesucristo aquí en la tierra, si no hubiese muerto, no lo iba a poder resolver. Porque Él como hombre, Él sabía, es necesario que yo me vaya. Porque en esta humanidad no puedo hacerlo. Necesito morir para que salga el Cristo que estaba allá desde antes de la fundación del mundo. Para que entonces yo le enviaré el Consolador y yo podré estar, mi Padre y yo podemos estar con ustedes. Vendremos y haremos morada con ustedes, dice la Biblia. Lean unos versículos más adelante para que ustedes se den cuenta que todo se está tratando de una morada que Él quiso hacer, que era el Espíritu. Por eso es que cuando Él le dice aquí, en Ezequiel 26, 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Pero el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea que lo que está diciendo ahí era que se necesitaba crear un nuevo espíritu para que Él pudiera morar en su espíritu dentro del espíritu del hombre. Cuando usted ve Ezequiel 37 en el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pero el versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea que todo se trataba de que Él tenía que restaurar el espíritu del hombre. Para que entonces Él pudiera venir y vivir dentro de nuestro espíritu. Para que entonces nosotros podamos ejercitar el espíritu. Y por eso es que Jesucristo le dice a esta mujer que no es aquí ni allá que se adora, sino que Él está buscando verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. O sea, todo se trataba de eso. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y vamos a ejercitar el espíritu realmente con la fe. Creyendo que eso que Jesucristo hizo no fue en balde. Que Él no hizo una nueva creación y que tenemos su espíritu. Que no estamos buscando su espíritu, que lo tenemos. El problema es que hasta que usted no lo crea, usted no va a poder sentir esa fuerza de Dios operando a través de usted. Nosotros estamos esperando sentir para saber que lo tenemos. Y Él dice, ya lo tienen. Si no sentimos nada y no hablamos en lengua y danzamos, no lo tenemos. Recuérdese que el espíritu y la nueva creación que Dios le dio no fue para que usted pueda hablar en lengua, para que usted haga milagros, ni para que ponga mano por los enfermos. No. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que todos los dones van a desaparecer, pero el amor va a permanecer. O sea que usted está aquí con el Espíritu de Dios para que usted lo manifieste a través del amor. Después los dones ahora se van a necesitar, sí. Se van a necesitar que haya hermano enfermo y usted vaya a orar por ellos, sí. Que usted va a poder profetizar y decir o hablar, sí. Pero cuando estemos allá no va a haber nada de eso. Usted no va a estar ni que 24 horas orando. Señor, tú sabes, no. Usted va a disfrutar con el Señor. Amén. Sí, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y es necesario que salgamos con esta palabra, porque realmente para usted poderse ejercitar tiene que salir con vida.
No pensando que no tiene nada. Usted lo tiene todo y no lo sabe. Empieza a ejercitar eso en la fe y creyendo y dándole gracias a Dios por lo que ya tiene. Dígale, Señor, gracias por tu espíritu, porque está en mí. Siento un gozo, Señor. Siento ese fuego. Mire, que usted no sienta nada, empieza a decir que lo siente. Usted verá que después usted va a sentir que usted se va a quitar pensando que hace mucha calor. Y no es calor. Es que el fuego se está manifestando por lo que usted está creyendo. Jesucristo se lo dijo a los discípulos. Pablo se lo dijo a los Gálatas. ¿Recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el creer con fe? Tan necios soy que empezaron en el espíritu creyendo y ahora van a pensar que es por las obras de la ley. Ejercitan su espíritu por la fe. Que Dios les bendiga. Amén.